Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Certucci y estoy presentando este trabajo como el caso práctico correspondiente a la semana número 4 para la doctora Marilu Hernández Rodríguez de la materia de psicología clínica. Este es el caso que corresponde a complementar la investigación del asistente académico virtual sobre el contenido que vimos en la semana número 4. Aquí el desafío es que el Museo de Historia de Salud Mental ha notado que muchos visitantes tienen conceptos erróneos sobre cómo se entendía y se trataba la salud mental en el pasado. El reto para los estudiantes es desarrollar material educativo y actividades interactivas para corregir conceptos erróneos. Y finalmente proporcionar propuestas de solución viables especificando cómo los métodos de investigación histórica pueden ser utilizados para desarrollar este material educativo. Ahora bien, tenemos que partir por conceptualizar. A mí me gusta mucho esquematizar qué es lo que vamos a lograr. Primero que nada, tenemos que identificar cuáles son los conceptos erróneos que está presentando la gente en relación a qué épocas y sobre esto trabajar ahora sí en una propuesta, primero para diseñar el material educativo y segundo para la solución. Y la idea es que podemos desarrollar un museo especializado para la salud mental con información adecuada y sin riesgo de margen de dudas y error. Ahora bien, según la UNICEF, estos son los conceptos erróneos más conocidos. Primero que nada, en la era antigua, todo el tema de salud mental se la relacionaba con si la persona no tiene salud mental, está dentro de lo que ellos llamaban la locura. Y precisamente de aquí nace el estigma que todavía hoy en nuestros días, incluso la UNICEF lo comenta, que todavía en nuestros días existe una estigmatización sobre si una persona acude a un tratamiento de salud mental es una persona que está en locura o no está cuerda o no está sana. Entonces, hay mucho trabajo ya haciéndose el día de hoy para liberar este estigma, pero todavía falta mucho porque no hemos llegado a todas las personas, todavía hay mucha desinformación y hay mucho concepto erróneo y esto viene incluso desde la edad antigua. Entonces, aquí este es un punto muy fuerte a desarrollar. Segundo, en la Edad Media se maneja como las personas que no tenían salud mental estaban siendo de alguna manera afectados por una posesión demoníaca. Esto es porque la iglesia en esa era toma el control de la salud en general. Es decir, el conocimiento y el estudio médico se basaba mucho en la relación con la información de la iglesia. Entonces, si la iglesia consideraba que la persona tenía esta parte de locura, también podía investigar si había una posesión demoníaca y esto se lo atribuían a experiencias fuera de lo humano. Luego nos vamos al siglo XIX, en donde se reconoce que no es como tal una persona completamente fuera de sus facultades, no es la locura, no es una posición demoníaca, sino que sí existen fallas en funciones fisiológicas cerebrales, incluso aquí es donde empieza a estudiarse mucho las funciones cerebrales, nacen los primeros centros especializados. En la Edad Media se les llamaban asilos mentales y era prácticamente para recluir. En el siglo XIX ya se empieza a dar un trato digno al paciente de problemas de salud mental. Todavía hay ciertos métodos de estudio que no están muy humanizados, sin embargo ya se reconoce que el individuo puede estar presentando una función fisiológica deficiente. Entonces aquí empezamos a hacer una interrelación de la medicina con la parte de la psicología. Incluso aquí es donde empieza a nacer el concepto de la ciencia de la salud mental. Y en la época moderna definitivamente ya surge la necesidad de generar una ciencia especializada en el estudio de la mente. Con esto surge la psicología y aquí también surge la época en donde hay una interrelación y un enriquecimiento de la información porque las disciplinas como la psicología, la ciencia de la psicología y también la medicina, la neurociencia, incluso los enfoques de filosofías enriquecen todo este estudio. Entonces, básicamente lo que tenemos que entender son cómo eran los conceptos que se llevaban a cabo y lo que entiende la gente. Aquí el error es que se estigmatizaba con locura, se estigmatizaba con posesión demoníaca, se estigmatizaba con que pues está enfermo y no sabemos y no existe fármaco como tal. Y en la época moderna, además, a pesar de que ya ha habido muchos avances, todavía está pues en crecimiento la ciencia.
Ahora bien, mi propuesta se basa en varios puntos y enfoques diferentes. Uno, realizar exposiciones históricas. Exposiciones históricas básicamente incluir material pictórico, material, pues esculturas y funcionamientos de cómo estaban distribuidos las eras, es decir, la Edad Antigua, Roma, Grecia, Egipto, la Edad Media en cuanto a Europa, la Edad del Renacimiento, también incluyendo Europa, que aquí hay un poquito de diferente el concepto de la salud mental y también luego el siglo XIX, siglo XX, que es cuando ya surge el psicoanálisis de Freud, y finalmente la época moderna, es decir, hacer exposiciones con salas de acuerdo y en el orden cronológico para tener material como lo vamos a presentar. Ahora, dentro de estas exposiciones estoy sugiriendo que haya narrativa interactiva, es decir, contenido multimedia en el que las personas puedan, mediante su experiencia sensorial, interactuar y ordenar estos factores de cómo era el estudio, cómo era la perspectiva de la iglesia, de la medicina, etcétera. Otra de las actividades que estamos sugiriendo es paneles de ponentes y expertos, ya sea en físico en el museo o también que se hagan las transmisiones vía digital, vía Zoom. ¿Para qué? Para que los expertos en estos temas puedan compartir sus conocimientos precisamente como parte del avance del conocimiento de la psicología en el museo. Otra de las cosas que estamos sugiriendo son talleres y ciclos de educación, es decir, establecer la Semana de la Salud Mental en el museo, en donde se invite a escuelas, a instituciones educativas de todo tipo, de todos niveles, a que conozcan y se acerquen para, mediante también dinámicas y juegos, ellos puedan conocer y puedan estar al pendiente de todos estos avances. Otra de las cosas que sugiero son las narrativas personales. ¿Por qué las narrativas personales? Básicamente aquí es súper importante el que se presenten experiencias y esta parte se me hace súper, súper enriquecedora porque hoy en día, gracias a las redes sociales, gracias a la transmisión digital, podemos ver cómo se viven las familias, cómo se viven las personas, cómo se vive dentro de las casas, cosa que antes pues solamente era dentro de la imaginación. Ahorita esto nos da una imagen muy muy buena en donde podemos entender qué está sucediendo y cuáles son los conceptos, por ejemplo, socioculturales que están influyendo. Otra de las cosas que estamos sugiriendo es desarrollar nueva literatura, es decir, que el museo desarrolle sus folletos, sus libros interactivos, sus libros en físico, su papelería para compartir esta información. Y otra es la narrativa de integración digital. Básicamente aquí lo que queremos es uso de multimedia, uso de experiencias interactivas, uso de exposiciones digitales. Muchas veces la literatura, perdón, el traer obras de arte de Grecia, haciendo referencias a estas épocas, es muy difícil trasladarla de los museos. Sin embargo, por medio del contenido digital podemos hacer llegar esta información a todas las personas. Entonces, básicamente esa es mi propuesta. Y pues como reflexiones finales, bueno, quisiera hablar de el Congreso de Psicología que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México el próximo año, en el mes de junio, en donde van 10 de los mayores exponentes de todo el avance psicológico. Esto nos habla de que esta es una ciencia que sigue en camino de descubrir más técnicas, más métodos, más, pero afortunadamente gracias a la globalización hoy podemos tener personas trabajando de todas partes del mundo y colaborando para que sea una información muy enriquecedora, un estudio, avance en los métodos, todo va ahora sí muy, muy consolidada toda esta interacción. Entonces, pues bueno, esta es mi propuesta. Muchas gracias.